con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Vuelve a Argentina, vuelve que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que... Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, hoy viernes 10 de julio, hoy no es feriado, es día no laborable. Hay muy poco movimiento en las calles, se ve que la gente ya lo tomó o lo asumió como un feriado, ¿no? Hay una movilidad, un movimiento mucho más disminuido que cualquier día normal. La temperatura 10 grados, hoy no está tan frío como otras veces y seguramente vamos a tener un día así como está ahora, medio nublado. Hoy decíamos es día no laborable, hoy queda a criterio del empleador, quién trabaja, quién no trabaja, cuántos trabajan y cuántos no. Y es el último, o uno de los últimos fines de semana mega largos, ¿no? Después viene, el feriado del 15 al 17 de agosto, es el feriado en donde se conmemora la muerte de San Martín, del 10 al 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, del 21 al 23 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y el 15 al 8 de diciembre, Puente Turístico, por el 7 de diciembre e Inmaculada Concepción, que es el día 8 de diciembre. El puente es el 7, obviamente, y el 25 al 27 de diciembre es por Navidad. Así que disfrutando la mayoría de la República de este feriado, un feriado en donde pasaron cosas y pasaron muchas cosas políticas. Te diría que es un feriado en donde hubo muchísima política. Por ejemplo, ya tenemos una candidatura en el peronismo nueva, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner va a ser candidato o precandidato por el peronismo. Lo que todavía no se sabe, y esta es la pregunta del millón, es si finalmente Máximo Kirchner va a ir con el peronismo o a lo mejor va enfrentado al peronismo si es que se eliminan las PASO, ¿no? Porque si se eliminan las PASO, atención, esto es un dato importante, el gobierno, como hemos comentado muchas veces,
por ahora no tiene los números para eliminar las PASO directamente, pero el objetivo del gobierno es negociar con los gobernadores la eliminación de las primarias abiertas simultáneas. ¿Para qué? Para que pase esto, para que el peronismo, por ejemplo, no pueda resolver sus candidaturas y entonces puedan ir divididos. Por ejemplo, por un lado iría un frente peronista de Kicillof, que tal vez no se quedaría con el sello partidario, porque hoy el sello lo tiene Cristina Kirchner, aunque podría intervenir la jueza Servini de Curia, o Servini, mejor dicho, que es la jueza electoral, e intervenir el partido. Pero habría que ver por dónde va el sello del PJ. De todas maneras, con sello o sin sello, Kicillof va a ser candidato, porque hay otros partidos políticos que se consiguen, que son aliados, etcétera. Lo mismo pasa con Máximo Kirchner, pero ¿qué pasa si no hay PASO? Si no hay PASO, Cristina Kirchner no va a convalidar per se la candidatura de Axel Kicillof, por lo menos así no está planteado, ¿no? Y ella tiene una voz preponderante en el partido, con lo cual es posible, hay un escenario posible de que vayan 2 o 3 candidatos peronistas sueltos, ¿no? En distintos frentes electorales directamente a la elección de octubre del año 2027, que son las presidenciales. ¿Por qué no quiere que haya PASO Javier Milei? Justamente para que pase esto, para que no se pueda ordenar la interna del peronismo, para que no se pueda ordenar una interna que puede ser de un frente de centro. Por ejemplo, Mauricio Macri está reuniéndose últimamente con Jorge Brito, que también aparece como un posible candidato del centro, ¿no? Del centro más racional, un centro no tan extremo, y Mauricio Macri no quiere ir en alianza por ahora con Javier Milei. Sin embargo, los principales distritos del PRO, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, quieren ir en alianza con La Libertad Avanza para asegurar triunfos electorales. Por ejemplo, Diego Santilli necesita que se junten en la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza y el PRO. ¿Por qué lo necesita Diego Santilli? Muy sencillo, porque él necesita ganarle al candidato peronista. Para eso tiene que unificar las fuerzas. Si no unifican las fuerzas, lo más probable es que, por ejemplo, La Libertad Avanza presentara un candidato, aunque sea un candidato menor, como Sebastián Pareja, pero se llevaría muchos votos, ¿no? Porque tendría la lista violeta, el apoyo de Javier Milei o de Karina Milei, y por otro lado se presentaría Diego Santilli. Entonces, Diego Santilli necesita que haya una alianza del PRO. O tal vez el PRO podría sacar un candidato propio en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri quiere reelegir, quiere ser reelecto. Está haciendo una campaña ya desde ahora. Pero ¿qué pasa si La Libertad Avanza pusiera un candidato en la ciudad de Buenos Aires? Aunque no gane, aunque sea un candidato del 10 o el 15%, pongámosle, ¿no? Porque tendría el apoyo de Karina Milei, la bajada de fondos, de recursos, el presidente Javier Milei y todos los fanáticos de Milei en la ciudad de Buenos Aires dirían, no, yo no voto a Jorge Macri, voto a, por ejemplo, Pilar Ramírez, que es la mujer de Javier Milei y de Karina Milei. Pero Karina Milei quiere ir a una alianza con Jorge Macri. O sea, acá confluyen las dos necesidades. Karina, Javier y Jorge Macri quieren ir a una alianza juntos en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto rompe la lógica de Mauricio Macri, que no quiere ir a nivel nacional con una alianza de candidatos en el nivel nacional. Este es el meollo de la cuestión y por eso está muy complicada la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza para el 2027. Lo mismo pasa con otros dos distritos que son netamente del PRO, que son Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, que quiere ir con La Libertad Avanza a nivel provincial para reelegir como gobernador, y con Nacho Torres en Chubut, que lo mismo quiere ir con La Libertad Avanza para reelegir como gobernador. Y entonces miran a Mauricio Macri y dicen, che, bueno, ¿a qué vas a jugar, no? ¿A qué vas a jugar? ¿Vas a jugar a que el PRO vaya separado en la elección presidencial? Porque nosotros, en la elección provincial, que va a ser antes, porque todos esos gobernadores van a desdoblar la elección, ¿no? Posiblemente Rogelio seguramente la desdoble, puede ser en mayo o en junio, Nacho Torres también la desdoble. ¿Para qué? Para desligar su elección justamente de esta contienda nacional, para que Macri pueda hacer lo que quiera a nivel nacional y
aliarse o no con Javier Milei. Pero lo mismo pasa también en la ciudad de Buenos Aires, donde tal vez no hay ninguna seguridad, pero tal vez Jorge Macri podría adelantar la elección. Y después hablan de que no quieren que haya gastos electorales y por eso eliminan las PASO. Cosa que todavía no está confirmada, porque hay una negociación con los gobernadores que por ahora no está arrojando los resultados esperados por la Casa Rosada. Bueno, la provincia de Buenos Aires lo más seguro es que vote junto con las presidenciales, porque Kicillof, le interesa a Kicillof juntar justamente la elección de los intendentes, del futuro candidato a gobernador del peronismo, con la elección presidencial, porque le suma votos a su boleta presidencial. Bueno, está todo muy raro en la política argentina. Hay posibilidades que vaya el peronismo dividido. Sergio Massa, a través de Sebastián Galmarini, que es su mano derecha, mandó decir hace un par de días nomás que quiere que el peronismo vaya con la unidad, que sea una boleta unificada. Pero claro, la unidad, si hay PASO, es fácil porque presentás a Máximo Kirchner como candidato, presentás a Axel Kicillof, se presenta Sergio Uñac, Gerardo Zamora, el propio Massa, a lo mejor, no lo sabemos. Y entonces, entre todos los candidatos, hacen una elección, digamos, que puede ganar uno u otro, pero después se juntan en la elección de octubre, en la elección nacional. Es decir, sería un frente unificado que juntaría los votos, colectaría todos los votos en la elección nacional. Ahora, también hay un elemento que aparece también en la negociación con los gobernadores, que dicen en el gobierno, bueno, eliminemos las PASO y todos los gobernadores pueden presentar listas colectoras, o todos los partidos políticos futuros pues pueden presentar listas colectoras. ¿Qué quiere decir esto? Que se unificaría la elección de la PASO, la interna, con la general. Entonces vos tendrías un escenario en donde, por ejemplo, en el peronismo haya 3 o 4 candidatos presidenciales que van directamente a la elección de octubre, pero por un frente electoral, llamémosle Unión por la Patria, ¿no? Y va Kicillof, va Máximo Kirchner, Sergio Massa y Sergio Uñac, por ejemplo, ¿no? Entonces, el candidato que saque más votos reúne todos los votos de los candidatos que sacan menos, pero se haría la misma elección de octubre, con lo cual Kicillof ganaría la interna y después los votos de los otros candidatos le servirían para disputar contra los votos de la Libertad Avanza o contra un frente de centro. Y así todos los frentes podrían sumar 2 o 3 candidatos, incluso la Libertad Avanza. Supongamos que hay un acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei, que por ahora está muy lejano, no va a haber todavía, yo me juego que no va a haber acuerdo, y Macri presenta un candidato, pongámosle Jorge Brito, o por ejemplo Mauricio Macri mismo, y en el mismo frente, que le podemos llamar la Libertad Avanza Pro, va Javier Milei. Entonces hay 2 candidatos de un frente que van directamente a las elecciones de octubre. El que saque más votos es el que resulta ganador de esa interna y junta los votos del que perdió o de los que perdieron, y con ese paquete hacen una sumatoria y se mide si suman más votos los candidatos de la alianza de centro-derecha contra los de la alianza del peronismo o contra una alianza de centro. Es una jugada complicada. Esto equivale a lo que es la ley de lemas, pero está ahí en la mesa negociándose porque el gobierno, Milei, quiere por todos los medios, como prioridad, eliminar las PASO. Eliminar las PASO porque, no por una cuestión económica, sino por una cuestión de que a él le sirve que no haya elecciones primarias abiertas y simultáneas previas a la elección de octubre. Como dijimos, siempre lo hemos dicho, Milei no piensa en economizar, no piensa en la comodidad del ciudadano. Lo que piensa él, en realidad, el objetivo real es que no se ordenen los frentes de la oposición. Es decir, que no tenga una herramienta para ordenar los frentes de la oposición, es decir, que se puedan competir dentro del peronismo una elección previa y que después ese candidato pueda, entre agosto y octubre, que hay una campaña electoral larga, pueda juntar votos de otros candidatos que no tienen chance y acumular el voto útil para ganarle a Milei.
¿Me siguen cómo es la cosa? Es decir, hay un componente que también es perjudicial para Milei, que es el voto útil. Es decir, es el voto que por ahí está disperso, que votó un frente que no tiene chances en agosto, y como ve que ese frente en agosto no tiene chances porque sacó menos del 10%, por ejemplo, dice, bueno, en octubre no voy a votar a este candidato o a estos candidatos o a este frente porque no tiene chance de ganar. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Que gane Milei o que gane un opositor a Milei? Se puede llamar Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, el que sea. Y ahí puede haber un voto útil, por ejemplo, el votante de izquierda, ¿no? El votante de izquierda que en las PASO ve que su frente electoral obtiene un 10, 15%, pero no quiere que salga Milei electo. ¿Qué haría en agosto, cuando ve las elecciones, cuando ve el verdadero nivel del candidato de izquierda, que puede ser Miriam Bregman? Seguramente será Miriam Bregman. Dice, ¿voy a insistir con Miriam Bregman o voy a votar a Kicillof para que le gane a Milei? Eso se llama voto útil. Y esto es lo que también quiere evitar Javier Milei, que no haya una referencia 2 o 3 meses antes de octubre, que no haya una referencia para calcular y especular con el voto que le pueda ganar a él. Esta es la verdadera jugada de Javier Milei. Bueno, hubo, como decíamos antes, un feriado, el Día de la Independencia, se celebró ayer, hoy es día no laborable, pero siguen las repercusiones de todo lo que fue el feriado y este Día de la Independencia, que fue un feriado muy político. ¿Por qué? Porque la noche del 8, en la noche del miércoles 8 de julio, hubo una reunión, mejor dicho, hubo una vigilia del presidente en Tucumán, en la Casa Histórica de Tucumán, en donde hizo un discurso de aproximadamente 20 minutos e hizo puros anuncios políticos. Pero el dato es que Javier Milei llegó sobre la hora. Prácticamente no llegó para hacer una reunión previa, para reunirse aunque sea media hora antes con los gobernadores. No hubo reunión previa. Entonces llegó sobre la hora, hizo el discurso, después vamos a escuchar los cortes, pero en el discurso de Javier Milei hubo varios anuncios, por ejemplo, de que van a avanzar con la ley del superrigui, que va a avanzar con la ley de propiedades, de inviolabilidad de propiedad, con la ley de reforma electoral, con la ley de zonas frías, con la ley de inocencia fiscal, con la modificación de la Carta Orgánica, pero hizo ese discurso y después se fue. Ni siquiera casi saludó a los gobernadores. Se fue, se volvió a Buenos Aires porque tenía el Te Deum del día domingo en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Bueno, esto que generó bastante malestar entre los gobernadores, porque primero que ya los gobernadores habían tenido bastantes faltazos. No había habido una asistencia perfecta entre los gobernadores. Había habido bastantes faltas porque, por ejemplo, no estuvo Martín Yayora, que mandó a la vicegobernadora, no estuvo el gobernador Maximiliano Puyaro, que prefirió no estar, no estuvo Jorge Macri, gobernador de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, y después hubo 13 gobernadores y vicegobernadores que, se quedaron con las ganas de hablar. Esto también el propio aliado, Osvaldo Jaldo, el propio aliado de Javier Milei, lo vio con un cierto disgusto. El presidente llegó sobre la hora, estaba estipulado antes un encuentro con los gobernadores, pero no hubo encuentro, y el presidente se fue apenas terminó el discurso. Esto tiene una explicación política y económica. Los gobernadores piden plata, están reclamando fondos. El gobierno le está adeudando a los gobernadores una deuda flotante, es decir, un pago que todavía no se hizo, que se está pedaleando, que ya se tendría que haber hecho, pero se está pedaleando, de 4,8 billones de pesos. Esta es la deuda flotante que tiene el gobierno con las transferencias hacia las provincias. 4,8 billones de pesos. Hay unos 400.000 millones que ya mandó la provincia. Pongámosle entonces 4,4 billones de pesos. Y esto tiene que ver también con toda la deuda flotante que tiene el gobierno, que después vamos a ver bien, detalle por detalle, que toda la deuda flotante con todos los proveedores del gobierno en los primeros 5 meses, estamos hablando de los primeros 5 meses del año, todavía falta junio, con lo cual se puede haber sumado mucho más todavía,
Pero la deuda flotante total con todos los proveedores, las provincias, bienes y servicios y otros pagos que se tienen que hacer por parte del Estado, suma a mayo, del 31 de mayo de este año, 11,8 billones de pesos. Esto es lo que explica que Javier Milei haya anunciado ante semejante desbarajuste en las cuentas públicas, haya anunciado con una intención de llevar tranquilidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional, haya anunciado que va a mandar al Congreso una ley de apagón del Estado, de shutdown, como es en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos el shutdown, government shutdown se llama, lo que hace es detener el funcionamiento de los organismos no esenciales del Estado, si hay una divergencia en la votación del presupuesto. Es decir, si se demora la votación del presupuesto un año, el gobierno de Estados Unidos frena algunos organismos que no tienen partidas. Acá sería un shutdown mucho más liviano. Es decir, si se te termina la plata, como ahora a Milei le está pasando, que tiene una deuda de 11,8 billones de pesos a mayo, el gobierno podría disponer el cierre de cualquiera de los organismos del Estado, que es lo que está pasando. Después vamos a ver los números finos, pero es escalofriante esto, porque además, la semana pasada, mejor dicho esta semana, pero parece que fue la semana pasada por el feriado, esta semana Toto Caputo hizo un anuncio de cubrir todas las necesidades financieras del 2026 y 2027. ¿Por qué? Porque también están viendo esto los mercados, que al gobierno no le alcanza la plata. Lo que sí siempre paga son los vencimientos de intereses. Esos no los demora, esos no los patea, esos no los posterga, ¿no? Pero quiere el gobierno llevar tranquilidad desde que va a tener la plata para pagar las deudas con el fondo y con los acreedores privados de aquí al 2027 para cerrar el año de las elecciones correctamente y no tener ningún tipo de sorpresas. Por eso también Caputo anunció que se va a colocar una deuda de 3.200 millones de dólares con 3 bancos internacionales, 3 bancos del mercado, ¿no? Uno es el Santander, el otro es el Deutsche y el otro no lo recuerdo ahora, pero son 3 bancos importantes que se va a colocar 3.200 millones de dólares. Es la cifra, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero es la misma cifra que el gobierno le debe a las provincias, en términos de pagos, en términos de transferencias. Por eso los gobernadores lo quieren ver a Milei, quieren escucharlo, quieren negociar, porque no van a avanzar con los proyectos de ley que quiere el gobierno, como decíamos antes, reforma electoral, eliminación de las PASO, eliminación de subsidios para las zonas frías, la ley del RIGI, la ley de inviolabilidad de las propiedades, la inocencia fiscal, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que lo que busca es meter preso a los que emitan moneda de más. Bueno, todos estos proyectos también dependen de que el gobierno cumpla con los gobernadores, por lo menos en algo, con esa deuda. Está todo muy atado con alambres, ¿no? Está todo muy atado con alambres y por ahí pasa el conflicto que vamos a ver en las semanas que vienen, ¿no? Es decir, pasa el conflicto de un presidente que está endeudado con proveedores y con los gobernadores, pero al mismo tiempo necesita de ellos para que le aprueben las leyes que considera fundamental para su plan económico. En medio de todo esto hubo una homilía lapidaria del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, que fue directamente al hueso. Esta vez no fue tan elíptico como el discurso del 25 de mayo, como la homilía del 25 de mayo, sino que esta vez fue al hueso. Fue al hueso y fue muy duro con el gobierno, sin mencionar a Milei, pero todas las referencias que dio fueron directamente contra Javier Milei, contra la gestión de Javier Milei, ¿no? Habló de los discapacitados, de los jubilados, habló de la bronca, habló de los que se enriquecen a costa de la pobreza del pueblo. Habló de cosas muy concretas y en forma muy concreta. Vamos a repasar todo esto aquí en unas cuantas verdades de aquí hasta las 10 de la mañana por Radio Ecomedios, AM 1220 y por ecomedios.com.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, seguimos, en unas cuantas verdades, 10 grados, la temperatura ahora 10 grados 4 décimos. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires, pero está menos frío que habitualmente y que de costumbre. Bueno, la temperatura, a ver, vamos a revisar la máxima para hoy. La máxima para hoy va a ser de 13 grados. No va a cambiar mucho la temperatura. Va a seguir así de nublado todo el día, aparentemente. Sí, tenemos un nublado todo el día. Tal vez un poquito sale el sol ahora en unos minutos, pero el día va a estar básicamente nublado. La humedad del 90%. Día frío, pero no tanto, con poca amplitud térmica, mínima 10, máxima 13 grados. Bueno, decíamos antes que ayer el presidente Javier Milei hizo un discurso y entre tantos párrafos del discurso, que después vamos a escuchar, pero dijo, Dios bendiga a las provincias, y prácticamente dijo que está trabajando en conjunto con las provincias, y se vanaglorió de ello, porque había gobernadores presentes, pero ahora vamos a ver, eran gobernadores, gobernadores de varias provincias, pero no estaban todos los gobernadores presentes, ¿no? Como decíamos antes, el presidente
tuvo varios faltazos. Estuvo, el gobernador de Córdoba no pudo estar o no fue, adujo algunos problemas. Tampoco el de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Tampoco el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Pero lo que dijo Javier Milei es: Dios bendiga a las provincias, y se vanaglorió de estar hablando o estar negociando o trabajando junto con los gobernadores. Pero vamos a ver una planilla que tiene dos elementos fundamentales, que es la planilla de la deuda que tiene la nación con todos los proveedores. Ahora la tenemos en pantalla. Todos los proveedores del Estado, ¿no? Está por un lado la deuda global de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Esto explica, fíjense ustedes, si ustedes ven el renglón de abajo, la línea de abajo, que suma, por ejemplo, en enero, una deuda total de 1.582.000 millones de dólares. Deuda total, deuda flotante, o sea, deuda con proveedores. Los no pagos por parte del Estado. En febrero, 1.950.000 millones de pesos. 1.950.000 millones de pesos. En marzo, 4.044.000 millones de pesos. En abril, 2.791.000 millones de pesos. Y en mayo, 1.422.000 millones de pesos. Esta es la deuda total global con todos los proveedores del Estado. El total de este número, o sea, entre los 5 meses, conforman 11,8 billones de pesos. Escuchaste bien, uno con tantos números se confunde. 11,8 billones de pesos. Esto es lo que explica que Milei haya dicho, bueno, a partir de ahora, cuando no alcancen las partidas, se apaga el Estado. Hay shutdown. Hay un apagón del Estado. No se funciona más, ¿no? ¿Qué es lo que no va a funcionar más? Todavía no lo especificó. Pero en manos de Milei puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es decir, te pueden cerrar todo o no, o muchas cosas muy fundamentales, y puede haber grandes trastornos. Y además puede haber muchos trabajadores que dejen de percibir su salario por un tiempo. Como pasa en Estados Unidos, que cuando hay shutdown no hay partidas para nadie, pero eso pasa cuando hay una divergencia entre la oposición y el gobierno. Por eso es que Milei saca esta medida. Lo hablábamos el otro día con Cristian Modolo, ahora con números reales. Estamos hablando de números concretos y reales que ustedes ven en pantalla. Con ese renglón en azul abajo, ustedes ven la sumatoria de todas las deudas de todos los meses, da eso. Es posible que el gobierno en la gestión vaya pagando deudas anteriores, pero no paga todas las deudas, ni siquiera paga un poco o gran parte. Va cancelando algunas deudas, pero no todas. Por eso yo las sumo prácticamente de manera integral, ¿no? Si no son 11,8 billones, ahora serán 10,8, ponele, ¿no? Pero esta es la deuda que fue acumulando mes a mes hasta mayo. Todavía no tenemos junio, porque los que revisan el presupuesto se toman un mes y medio para calcular todos los gastos y los pagos que hizo el Estado en meses anteriores. Es decir, siempre el análisis presupuestario tiene un tiempo de delay. Ahora, fíjense en este cuadro, la columna donde dice transferencias a la izquierda, porque hay una columna que dice personal, que es la deuda con el personal, otra con bienes y servicios, otras con bienes de uso, otra con transferencias, otra con inversiones financieras, después adquisición de títulos, disminución del patrimonio, bueno, gastos prefigurativos, que son gastos internos en el Estado, pero nos fijamos en transferencias, que son las transferencias a las provincias, básicamente. En este cuadro, en enero aparecen 676.000 millones de pesos de transferencias, de deuda en transferencias. 676.000 millones de deuda de transferencias. Hablamos de pesos. En febrero, 1.020.000 millones de pesos de transferencias. En marzo, 1.759.000 millones de deuda en pesos de transferencias. En marzo. Abril, 1.023.000 millones. Y mayo, 419.000 millones de pesos en deuda flotante. O sea, que se debe. Deuda que ya debería ser pagada y no fue pagada. Esa es la deuda flotante. La deuda flotante es un concepto por el cual
se mide la falta de pago que ya debería haber sido ejecutado en condiciones normales, ¿no? En una época normal ya estos pagos ya se tendrían que haber hecho. No se hicieron. Esto se llama bicicleta, pedaleo, paga Dios. Todos estos números que recién leí para las provincias conforman un total de 4,8 billones de pesos que le debe la nación a las provincias. Eso es lo que explica el malestar de los gobernadores y eso es lo que explica que ayer Javier Milei prácticamente, o anteayer, el día miércoles, prácticamente pegó un faltazo. Solamente fue a dar un discurso, solamente un discurso a Tucumán y no se reunió con los gobernadores que lo estaban esperando con las manos abiertas para poder hablar y conversar de todos estos temas. Esto es un gran tema. Voy a contar todos los gobernadores que estaban, porque vamos a ver que son los más aliados y no estaban los más importantes. Estaba, por ejemplo, Osvaldo Jaldo de Tucumán, que era el anfitrión. Lo esperaban para hablar, pero no llegó para hablar con ellos. Llegó para hablar él, hacer su discurso y anunciar una cantidad de medidas, de paquetes de leyes y demás, pero sin hablar con los gobernadores. Estaba Alfredo Cornejo, de Mendoza, Juan Pablo Valdés, de Corrientes, Marcelo Orrego, de San Juan, Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, Carlos Sadir, de Jujuy, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, Rolando Figueroa, de Neuquén, Ignacio Torres, de Chubut, Claudio Vidal, de Santa Cruz, Leandro Esdero, de Chaco, y Elías Suárez, de Santiago del Estero, hombre de Gerardo Zamora. Y después estaba Miriam Prunoto, la vicegobernadora de Córdoba. Son los aliados. Son 13 gobernadores. Estarían faltando 11, ¿no? 11. Pero de estos 13 también hay gente que, bueno, es aliada, pero está negociando. Está negociando su alianza, ¿no? Con lo cual es muy relativa esta fortaleza que quiso mostrar el gobierno o la Casa Rosada, diciendo, bueno, lo acompañaron 13 gobernadores. 13 es la mitad de los gobernadores que hay. No estaba el gobernador de la provincia más importante, electoralmente hablando, que es la provincia de Buenos Aires, es decir, Axel Kicillof. No estaba representado el 40% de la población del país en Axel Kicillof. Te podrá gustar o no te podrá gustar Kicillof, pero es un gobernador que gobierna y que gobierna para 17 o 18 millones de personas, ¿no? De los 47 millones de argentinos. No estaba el gobernador de Santa Fe, no estaba el de Córdoba, ¿no? Entonces hay un faltante importante. Veo tampoco que no estaba el de San Luis, ¿no? Con lo cual, digamos, hay muchas provincias que no estuvieron representadas. Bueno, el discurso de Milei fue, como decíamos antes, un discurso para anunciar la agenda que viene. Dijo que va a aprobar o va a buscar aprobar un conjunto de reformas en el Congreso antes de las elecciones presidenciales, reforma electoral, ley de inviolabilidad de propiedad privada, reforma electoral para poder ganar la elección, ¿no? Para poder, que le interesa a él, eliminar las PASO y poder ganar la elección si es que puede ganar, porque hay que ver todavía, se está por verse. Ley de inviolabilidad de propiedad privada es para que cualquier extranjero, país o privado extranjero pueda comprar la cantidad de tierras en territorio argentino que se le ocurra. Si un estado tiene ganas de comprar una provincia entera, lo puede comprar porque se eliminan todos los topes, ¿no? La ley de Superrigi, que es una ley que le elimina impuestos, le da exenciones tributarias y le da grandes reducciones de impuestos por 30 años a los grandes inversores de más de $1.000 millones. Y además le prohíbe a cualquier Estado o a cualquier gobierno futuro obligar a esas empresas a comprar insumos en el mercado local, es decir, a empresarios locales. Le prohíbe obligarlo. Puede hacerlo el inversor, supongamos, no sé, alguna empresa importante lo puede hacer, pero no está obligada a hacerlo.
la ampliación del régimen de incentivos a grandes inversiones, es eso que estábamos hablando. Y después, bueno, ayer sumó la carta orgánica, por la cual él quiere, digamos, engrupir o convencer a los mercados y básicamente al Fondo Monetario Internacional que no va a emitir por encima de lo debido. Es decir, que va a ir preso el gobierno o el legislador que legisle una ley que implique aumentar la emisión monetaria, ¿no? Es decir, va a tener graves sanciones y eso es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, hablamos de eso, reforma electoral. La prohibición también va a sancionar la eliminación del subsidio a las zonas frías. Con esto se ahorraría el gobierno 480.000 millones de pesos en zonas frías. En el tema zonas frías, 480.000 millones de pesos. También la inocencia fiscal para ampliarla a todo el mundo y a todo tipo de, digamos, dinero en dólares en negro. Y bueno, y ahora se está hablando también de una reforma tributaria ya para el 2027, en donde se extendería el impuesto a las ganancias a todos los ciudadanos, se les subiría alguna alícuota a los ciudadanos de a pie, a las personas físicas, y se reduciría el impuesto a las ganancias a las empresas, a las grandes empresas. Así que sería una rebaja fiscal, después vamos a hablarlo más en detalle, al conjunto de las empresas. Pausa, son las 8:53 y seguimos hasta las 10 de la mañana en unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, seguimos, 8:55 minutos. Vamos a tomar contacto con Eduardo Bustos, director de Noticias Agropecuarias.com, con todas las novedades del mundo agropecuario. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy buenos días, amigos de Ecomedios. Bueno, y aquí estamos como cada mañana, expectante, ¿no es cierto?, a ver qué va a pasar mañana a partir de las 22 horas. Pero bueno. Mañana es el partido, ¿no? Argentina-Suiza. Sí. Uh-huh. Efectivamente, sí. Vamos a ver cómo le va a la Argentina. Después de lo que pasó en el último partido, sinceramente me quedé sin aliento. Pero bueno, esperemos que la cosa siga por buenos caminos y bueno, que por lo menos lleguen a la semifinal. Después veremos, ¿no es cierto? Así es. Hoy gran partido España-Bélgica, ¿eh? Hoy va a ser un gran partido. Y ayer Francia le ganó muy bien a Marruecos, 2-0. A Marruecos, sí. Muy contundente, muy con Mbappé, que está intratable Mbappé, que ahí le está pisando los talones a Messi en la tabla de goleadores, lo igualó. Pero cabeza a cabeza está prácticamente, ¿no? Claro, pero con un partido menos. Creo que tenían 9 goles. Claro, pero claro, Messi tiene un partido menos, o sea, Mbappé tiene un partido más. Messi equipararía mañana la cantidad de partidos y si Messi convierte mañana sigue arriba de la tabla de goleadores, ¿no? De goleadores. Así es. Así que bueno, hoy vamos a tener fútbol también, España-Bélgica, que va a ser el otro semifinalista con Francia, ¿no? Uh-huh. Así que... A ver, ¿vos qué final te imaginas, Mariano? Como venimos ahora, me parece, a ver,
Argentina, si gana mañana contra Suiza, Mañana. creo que juega con Inglaterra, ¿no? Me parece. Posiblemente, sí. Ahora Es voy, muy posible. ahora voy a chequearlo bien, pero si Y le si gana no, Inglaterra, Francia. claro, si le gana Inglaterra, a ver, espérate que voy a chequear en mi machete personal, porque tengo acá ahora si le ganamos a Suiza, que está por verse, Sí. hay que ver, porque la Escaloneta es un equipazo, obviamente, Ujú. te hace 3 goles por partido, pero Ujú. lo que ayer pudimos apreciar, o el día que jugó con Egipto y también con Cabo Verde, que también es vulnerable en defensa. Y hay algo, Sí, algo que muy- está pasando, que es raro, que el Dibu Martínez no está jugando bien, el arquero. Sí, vos escuchaba un comentario hoy con Ujú. respecto al Dibu Martínez, como que está medio bajoneado, no sé qué historia habrá en el medio, pero bueno, Bueno, digamos, el bajón es que le hicieron 5 goles hasta ahora Ujú. bueno, él habitualmente, siempre a esta altura del campeonato tendría 1 o 2 goles en contra, pero le hicieron 5 y creo que Claro, pero esta vez, él creo que se está dando cuenta que en alguna llegó tarde. Creo que y es en el posible. gol, en el segundo gol de Egipto, me parece que llegó medio tarde Ujú. a achicar, ¿no? Podría haber anticipado Claro. mejor. Y otra es Pero que, bueno. bueno, hay atajadas que antes hacía que en este mundial no las está haciendo, las atajadas salvadoras, ¿no? Y que podrían Sí, evitar sí, sí. goles. Hizo algunas, pero no todas. Hoy es a las 4 de la tarde, España-Bélgica, y Ajá. ya te voy a decir el resto de la llave, porque ayer Francia le ganó 2-0 a Marruecos, hoy a las 4 juegan España y Bélgica, y mañana sábado a las 6 de la tarde juegan partidazo Noruega-Inglaterra, y Y después Inglaterra, exactamente. Argentina-Suiza. Con lo cual, Y Suiza. si pasamos mañana, jugamos contra Noruega o contra Inglaterra. Dificilísimo los Ah, dos. mira. Entonces, Sí, si sí. la final, vos me preguntabas antes, la final, y yo le tengo fe a la selección. Si pasamos Ujú. estas dos pruebas, yo creo que Estas vamos, dos barreras, digamos. claro, Mm. yo creo que vamos contra Francia o contra España, ¿no? Podría ¿Te ser imaginas que se esa la repita final. ¿Eh? una situ- que te imaginas que una situación similar a la creo que fue en el último mundial, ¿no? Que terminaron Argentina-Francia jugando. Claro, sí, claro, el 2022 la final fue Argentina-Francia. Exacto. A mí me Sí, te imaginas. a mí me gustaría una final Argentina-España. Me Estaría gustaría. bueno, ¿no? Me gustaría porque Estaría bueno. sería una final diferente, no repetida, Claro. y que además, recordemos que hubo un partido que se llamaba la finalísima del campeón europeo contra el campeón de América, que no se pudo hacer, ¿se Ujú. acordás? Que era justamente Ah, me acuerdo, es cierto. era Sí, el sí, no sé partido por qué entre se suspendieron. claro, se suspendió porque no había calendario, no había fecha para hacerlo. Y entonces Efectivamente. Sí. bueno, esa finalísima quedó suspendida y se podría jugar ahora. Hay chance de que se juegue ahora. Claro. Vamos a ver, ¿no? Porque Para que se también defina. Y España bueno. le tiene que ganar a Bélgica, todavía no está claro, ¿no? Así que bueno, ahí Bueno, estamos. habrá que esperar. Habrá que Bueno, esperar. vamos con lo nuestro, ¿te parece Dale. bien? Así no le quitamos tiempo a Matías, que ya tiene que ir con el informativo. Dale. Bueno, ayer no, el miércoles se conoció un nuevo informe de la Bolsa de Cereal de Buenos Aires. Da por finalizada la cosecha de soja, concretamente se cosecharon 50.100.000 toneladas, un número interesantísimo, ¿no es cierto? Pero resultó un 0.4% por debajo de lo que fue la campaña anterior. Pero comparado con las últimas 5 campañas, creció un 19% el rinde de las hectáreas, que dan un promedio de 31.3 quintales por hectáreas. Ujú. A nivel regional, los núcleos norte y sur registraron rendimientos levemente superiores a sus promedios históricos, con máximos de 55 quintales. Asimismo, en el NOA y en el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, alcanzaron récords para la sede que elabora la bolsa, pero en el sur de la provincia de Buenos Aires concretamente esos números fueron menores comparado con la media histórica.
Así que conclusión, entonces 50 millones de toneladas de soja. Con este número que hay, si bien es cierto faltan algunos lotes por cerrar todavía, pero se estima que la cosecha nacional entre todos los cereales o los cultivos, mejor dicho, va a superar los 163 millones de toneladas. En el caso de la soja, concretamente, estos 50 millones de toneladas van a representar en su momento un ingreso de 17 mil millones de dólares para las arcas del Tesoro Nacional. Así que bien, ahí estamos con los números que tienen que ver con la agricultura. Excelente. El otro tema interesante, Mariano, ya que estamos hablando de soja, tiene que ver con una decisión del Parlamento Europeo. Vos sabés que la Unión Europea, y particularmente la Comisión Europea, venía haciendo observaciones no solamente a Argentina, sino a todos los países de América Latina, por el tema soja, particularmente porque son muy defensores de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás. Bueno, lo cierto es que la Comisión Europea había hecho un planteo ante el Parlamento Europeo en el cual se solicitaba que Argentina particularmente se la declarara como uno de los países que producían soja en zonas deforestadas. Bueno, finalmente el Parlamento Europeo se pronunció, esto fue el día miércoles, y definitivamente no es así, por lo tanto rechazó, ¿no es cierto?, el planteo hecho por la Comisión Europea. Por lo tanto Argentina está celebrando porque evidentemente no va a haber observaciones a todo lo que tenga que ver con el biodiesel procedente de la Argentina, lo mismo que la harina de soja, ¿no es cierto? Así que bueno, es un buen dato para la industria, la agroindustria argentina, fundamentalmente porque según los datos que recolectó el Parlamento Europeo no están afectando para nada a lo que tiene que ver con la sustentabilidad y el medio ambiente. Así que bueno, este es un poquito el enfoque que le dio el Parlamento Europeo a las importaciones de la oleaginosa, no solamente Argentina, sino también de otros países que conforman el bloque, y particularmente a partir de la conformación de lo que es el bloque comercial de Unión Europea-Mercosur, ¿no es cierto? Excelente. Bien, esto es muy sintéticamente, y para dos líneas chiquititas. Por un lado, ayer arrancó Caminos y Sabores, la 20ª edición que se realiza en Costa Salguero, ahora se llama Buenos Aires Feria, y el día domingo desembarca en el predio ferial de Palermo los dos primeros animales que van a llegar para dar ya comienzo prácticamente a lo que es la recorrida de la Expo Ganadera 2026. Concretamente, como este año se va a realizar el Congreso Mundial de Hampshire Dome en el predio ferial de Palermo, van a desembarcar un animal, un vacuno y un ovino de la raza Hampshire Dome. Así que bueno, esto es muy sintéticamente, Mariano querido, lo que tenemos hoy para compartir en cuanto al bloque agropecuario. Excelente, Eduardo. Se viene la rural, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza? Exactamente, sí. El 16. El 16 a las 9 de la mañana se hace el corte de cintas, ¿no es cierto? Allí seguramente van a estar el jefe de gobierno porteño, va a estar Iraeta, el sector de Agricultura, obviamente. Este jueves, el próximo jueves. El próximo jueves, exactamente, sí. Así que el día viernes ya tendremos algunas cositas para contar con respecto al tema de lo que ha sido esta apertura, ¿no es cierto? Excelente. Espero que no haga mucho frío, porque el año pasado realmente hacía muchísimo frío, y sinceramente estar ahí a las 9 de la mañana en la puerta de la avenida Sarmiento no nos daba ninguna gana. Así tal que cual, bueno. Tal cual. Bueno, dale, Mariano. Eduardo, te mando un abrazo y la seguimos hasta el lunes. Vos. Excelente fin de semana. Fuerza mañana, hace todas las cábalas que tenías pensadas, todo lo que hay que hacer para que gane Argentina. Te mando un fuerte abrazo. Otro para vos, hasta luego. Eduardo Bustos, director de noticiasagropecuarias.com. Ya llegan las noticias en la voz de Matías Urtac. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante.
9 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Cielo cubierto en Buenos Aires. La temperatura 10 grados 4 décimas. Caso Insaurralde. La niñera de Jessica Sirio declaró no haber entrado nunca a su dormitorio ni a su vestidor. Los investigadores buscan confirmar si las imágenes pertenecen a la casa del barrio privado Finca de San Vicente, propiedad de Insaurralde, o al departamento de La Modelo en el barrio porteño de Belgrano. Incendio en Caballito, 19 personas debieron ser asistidas. El siniestro se registró en el segundo piso de un edificio ubicado en la calle Rosario al 160. 9 personas fueron trasladadas a diversos centros de salud. Venezuela avanza la recuperación de servicios básicos en La Guaira. El suministro eléctrico fue restablecido en un 96%, mientras que la recuperación del agua potable es del 84%. Deportes, fútbol. Lionel Scaloni comienza a definir el 11 titular para enfrentar a Suiza. El duelo válido por los cuartos de final se jugará el próximo sábado 11 de julio a partir de las 22 horas de la Argentina. Entre los ingresados en el partido contra Egipto, que se habrían ganado el puesto, se encuentran el lateral Nicolás Tagliafico, el mediocampista Leandro Paredes y el delantero Julián Álvarez. Son las 9 de la mañana, 9 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está cubierto. La temperatura 10 grados 4 décimas. Humedad 88%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Muy bien, seguimos, 9 y 11 minutos. Hoy la máxima va a ser 13 grados, ahora hacen 10 grados o 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Nublado, va a ser todo el día nublado este 10 de julio, día no laborable. Ayer García Cuerva, Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, hizo una homilía durísima, en donde, bueno, el primero que estaba en la primera fila era Javier Milei, además de todo su gabinete, del grupo de asesores, Santiago Caputo, también estaba Jorge Macri, que se saludó con Milei muy cariñosamente, muy afectuosamente, estaba con su bebé y con su esposa, Jorge Macri. Ya se reconciliaron, decíamos al principio del programa que ahora Jorge Macri quiere ir en alianza con Javier Milei para la reelección. Ya sabe Jorge Macri que Milei no tiene Adorni, no tiene, o Patricia Bullrich no quiere ser candidata por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual Jorge Macri ya no ve rivales importantes en la ciudad por parte de La Libertad Avanza, entonces quiere sumar al partido, a lo mejor sumándola a Pilar Ramírez a la fórmula, ¿no? De jefe de gobierno. Cosa que no quiere Mauricio Macri. Acá hay una diferencia bastante importante. Bueno, pero García Cuerva dijo lo suyo, dijo cosas muy fuertes en la homilía. Vamos a empezar por alguno de los cortes. A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos. No por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno, es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre. Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor, y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes. Referencias totalmente ligadas y dirigidas a quien estaba sentado en primera fila, Javier Milei. Habló de intolerancia a los que piensan diferentes, discriminación a los que también piensan diferente o a los que son más vulnerables, de violencia, de crueldad con los que son más vulnerables, de división, de esfuerzos para dividirnos. Acá también podría estar Cristina Kirchner, ¿no? Que siempre apuesta a la división, al nosotros y ellos, pero hoy el que gobierna es Javier Milei, el que puede cambiar las cosas es Javier Milei. Cuevas de corrupción, habló de cuevas de corrupción, donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Esto es algo prácticamente con nombre y apellido, Manuel Adorni, y además otros funcionarios y hasta el presidente y Karina Milei sospechados de corrupción por el caso Libra o el caso Andis. Habló de ser honestos y transparentes, habló de asaltantes, durísimo, García Cuerva contra Javier Milei. Pero hoy hubo más discursos, escuchemos. La indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren, los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad. Hoy queremos hacer presente en este Te Deum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas. No cifras o diagnósticos, sino sus nombres, y sin pedirles antecedentes de pobre, como preguntándoles desde cuándo están viviendo esa difícil situación.
ahí está más, ¿no? Refiriéndose al maltrato a los enfermos, a los jubilados, a los discapacitados, a los pobres. Llamó García Cuerva a justamente tener una contemplación, una mirada hacia ellos, ¿no? Por supuesto, el destinatario, sin nombrarlo, ¿no?, era Javier Milei, no puede ser de otra manera. De hecho, después Lilia Lemoine, vamos a verlo, fue muy dura con García Cuerva por la homilía que hizo en el Te Deum por el 9 de julio. Tenemos más cortes de Monseñor García Cuerva. A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos escandalosamente... Bueno, ahí arrancaba con una frase que habíamos escuchado en un corto anterior. También el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires evocó a Lionel Messi, no se olvidó del Mundial y buscó llegar a la gente, llegar al, digamos, a la gran mayoría de la gente que hoy está mirando a Messi, pobres, ricos, discapacitados, no discapacitados. La gente está, no digo distraída, pero está con la atención en el Mundial, ¿no? Y está bueno, es muy bueno que así sea porque algo nos puede unir y además podemos tomar un ejemplo de esa selección que trabaja en equipo, que le da a cada uno su rol, que va con humildad, que nadie habla mal del otro, en donde las declaraciones siempre son positivas y que suman, ¿no? Es una selección que simboliza todo lo contrario a lo que simboliza Javier Milei, en donde el 80% del país sobra, los jubilados sobran, no tienen ningún rol en la sociedad, no pueden aportar nada, no sirven para nada, el que no piensa como yo es discriminado. La selección de Scaloni es una alegoría, es una metáfora de lo que no es el gobierno de Javier Milei, es todo un símbolo de lo que Argentina puede llegar a ser y no es. Y por eso García Cuerva eligió una frase que dijo Lionel Messi, capitán de la selección argentina, hoy endiosado por el mundo, digo endiosado entre comillas, porque nadie es Dios, y el propio Messi es un hombre que cada vez que sale a la cancha le pide con una señal de la cruz a Dios que lo acompañe, ¿no? Es una persona humilde y le va de maravillas. El otro día, hablando de todo un poco, Lautaro Martínez hizo declaraciones y, bueno, tenía las medias bajas y tenía esas medias medio transparentes que usan los jugadores abajo de las medias del equipo que distingue a la selección. Y en esa media transparente se notaba una estampita de la Virgen de Luján puesta en su pantorrilla, algo que hay que destacar, ¿no? Es decir, son jugadores que tienen presente lo espiritual, ¿no? Cada uno podrá ser católico, judío, lo que sea, pero la pertenencia a lo espiritual, el vínculo a lo espiritual, es algo muy importante de destacar en lo que tiene este seleccionado como espíritu ganador, ¿no? Como espíritu positivo, ¿no? Y entonces decía García Cuerva una frase que escribió Lionel Messi hace ya varios meses, en donde decía: demostramos una vez más, decía Messi, que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos proponemos. Lo citó García Cuerva para reforzar su mensaje de unidad nacional y remarcar que la Argentina necesita de todos porque nadie es descartable, todos somos importantes. Un mensaje directo al corazón libertario, directo justamente a Javier Milei, ¿no? A la manera de conducción de Javier Milei, de conducción política.
Y concluyó García Cuerva diciendo: sigamos con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes sociales. No estaba Victoria Villarroel en el Te Deum, estuvo sí Victoria Villarroel durante los actos los actos del Día Patrio en Tucumán, en la Casa Histórica de Tucumán. No fue saludada por el gobierno, obviamente no fue saludada por el gobierno en una actitud, que ya roza el límite de lo institucional, pero sí estuvo, del agravio institucional me refiero, ¿no? Estuvo Victoria Villarroel, dijo que ella iba a estar preparada siempre para ayudar a los argentinos, cuando le preguntaban su futuro político, si iba a ser candidata a presidenta. Eludió la pregunta, pero dejó una frase, ¿no? Yo siempre voy a querer estar al lado para ayudar a los argentinos. Bueno, hay que recordar que Victoria Villarroel está bien, tiene una imagen positiva, es muy diferente de Javier Milei, pero ella eligió durante 2 elecciones seguidas ir en fórmula con este farsante, ¿no? Es raro que no se haya dado cuenta antes que era un farsante. Yo, que soy periodista, que no estoy al lado de ellos, me di cuenta en el 2021, cuando Milei armó su partido con gente de Sergio Massa, ¿no? Y ya ahí me di cuenta que no era un hombre contra la casta, sino que estaba apadrinado por la casta para ir a robarle votos a Juntos por el Cambio. Y es raro que Victoria Villarroel no lo supiera, ¿no? A mí me resulta muy raro eso, muy raro, y hay que decirlo, porque no nos podemos ensartar una vez más. No podemos elegir a alguien que en su momento, por ambición o por lo que sea, estuvo con una persona que es una estafadora. Es un estafador moral. Javier Milei es un estafador moral porque él dijo que iba a luchar contra la casta y armó el partido con gente de Sergio Massa y con el peronismo y fue financiado por gente del peronismo. Con lo cual, todos sabíamos que era una farsa. Después lo pudimos empezar a decir a mediados del 2023 cuando nos dimos cuenta que formó las listas con masistas y con peronistas en todas las provincias. En fin, bueno, Lilia Lemoine fue muy dura con García Cuerva y dijo: los discursos de García Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos, ocupados por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío. Me parece que Lilia no es arrogante y vacío. Dijo muchas, pero muchas verdades García Cuerva. Y siguió Lilia Lemoine, diputada. ¿Qué autoridad moral tendrá Lilia Lemoine, que es diputada, pero porque entró en una lista, y verdaderamente desnuda su ignorancia sobre muchos temas, en muchas cosas, todos los días lo hace, con García Cuerva, que es un hombre formado, un hombre, más allá de ser cura o no, es una persona formada y puede entender bien la realidad, y dijo cosas muy profundas. Dice: no recuerdo sermones tan desmotivantes, y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos. ¿Qué tendrá que ver? La primera vez dije, bueno, tuvo un mal día. La segunda, ok, es peronista, entiendo su frustración. Ahora ya no hay excusas. No representa los valores que me enseñaron en la iglesia. Diría que todo lo contrario, Lilia. Justamente la iglesia enseña que hay que tener tolerancia, empatía, hay que tener, digamos, piedad y compasión por el otro. Eso es lo que enseña la iglesia, el amor al otro, el amor en todas sus formas, no solamente el amor en pareja, sino en familia, hacia los amigos, hacia las personas que están en menor situación o en una situación más vulnerable. Y eso es lo que no hace el gobierno. Lo que no hace el gobierno de Javier Milei, al contrario, impulsa el odio, y lo dice en sus discursos. Dice: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Impulsa la división, hablando siempre de tenerle miedo a los contrarios o a los adversarios. A quienes no piensan como yo son todos unas ratas, unos cucas, unos ensobrados, unos mentirosos, ¿no? O sea que lo que dijo García Cuerva es una gran verdad. Es una gran verdad. En fin, tenemos más cortes, seguramente. Ahora tenemos tanda, vamos con tanda y después vamos a escuchar algunas cosas de las que dijo Javier Milei durante el feriado del Día de la Independencia, ayer 9 de julio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Vacaciones de invierno en Tigre.
El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte, Pero no? tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Podés recorrer museos donde el arte cobra vida y los más chicos descubren actividades pensadas para ellos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Caminar por el puerto de frutos y perderte entre colores y sabores que hacen único el invierno en Tigre. O disfrutar de nuestros paseos y centros comerciales. Estas vacaciones de invierno descubrí un destino con 1000 maneras de disfrutar. Tigre, municipio. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En San Isidro la patrulla está a menos de 5 minutos de donde vos estás. Sumate a Ojos en Alerta para contactarte en tiempo real y por WhatsApp con la patrulla municipal más cercana. Seguimos trabajando por un San Isidro cada día más seguro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Everybody get up.
Muy bien, seguimos. 10 grados 9 la temperatura, son las 9:31 minutos. Bueno, Milei está pensando en una reforma de impuestos, una reforma tributaria, pero me parece que viene verde. Eso no creo que la veamos este año. Y piensa en una reforma tributaria con menos impuestos a las ganancias para empresas, pero más para las personas. Con lo cual, este anuncio que está haciendo Milei, lo hizo ayer en la reunión de gabinete con los ministros después del Tedeum, fue y se reunió con los ministros, con el gabinete, la primera reunión de Diego Santilli como jefe de gabinete y de Javier Milei sin Manuel Adorni, ¿no? Bueno, habló mucho también de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, un tema que a él le da mucha importancia, a la gente no le importa un pito, porque realmente, aunque quiera mostrar autonomía, independencia sobre el Banco Central y sobre la emisión monetaria y que obligue al Banco Central a no emitir, hay que decir que Javier Milei, según Roberto Kachanowski, cuadriplicó la base monetaria 4 veces. O sea, cuadriplicó, valga la redundancia, cuadriplicó la base monetaria, es decir, que multiplicó por 4 la base monetaria. Y ahora quiere meter presos a los que emitan o a los que hagan proyectos de ley que no tengan respaldo en los recursos. Bueno, ahora está buscando una nueva ley de impuesto a las ganancias que le haga pagar más ganancias a las personas que a las empresas. El primer objetivo del impuesto a las ganancias es bajar la alícuota para empresas a 25%, como en el RIGI. En un momento esto tiene que llegar, a pesar de una disminución menor, fue vetada por los gobernadores en la reforma laboral, señalan estas fuentes que dicen esta información. El objetivo de la reforma tributaria es que los impuestos fluyan lo menos posible en las decisiones económicas, nivelando la carga para quienes estén en igual situación y evitando tratamientos distorsivos, dicen una fuente, un funcionario cercano al diseño de esta reforma laboral. La reforma de ganancias para trabajadores se centra en la transformación hacia la simplicidad y la previsibilidad, alejándose de discusiones menores sobre deducciones específicas para enfocarse en un cambio estructural. Se trabaja en una generalización de la base para personas humanas, o sea, se generalizaría para la base para personas humanas, pero compensada con un incremento de pocas deducciones y una revisión de las alícuotas. Es decir, extender el impuesto a las ganancias a todos. ¿Qué pasaría? Uno se pregunta con el monotributo, ¿no? Posiblemente esto, elimine el impuesto del monotributo. Los puntos centrales de modificación del impuesto a las ganancias para personas son, en resumen, generalización de la base. Se pretende que la base imponible sea lo más amplia posible, menos deducciones, menor complejidad. En lugar de múltiples deducciones que complican la liquidación, se busca un esquema simplificado que disminuya la carga administrativa. Bueno, en fin, ayer Milei hizo un discurso en Tucumán, digo en realidad anteayer, pero muy a la noche, ya casi sobre la madrugada, en la vigilia del 8 de julio, esperando el día de la independencia justamente. Habló en Tucumán Javier Milei y dejó bastantes definiciones. Habló más bien de política. No hizo una evocación histórica del Día de la Independencia. Escuchémoslo. El señor Ministro de Defensa, el Arzobispo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la señora Secretaria General de la Presidencia, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Ahí en realidad estamos viendo cuando llegaba Javier Milei a la casa histórica de Tucumán. Vamos a ver los cortes, ¿no? Los cortes del discurso de Javier Milei, que dejó varias definiciones. Ese es el momento de la llegada. Ese corte dura unos 25 minutos porque habla del discurso, pero tenemos otros cortes. Ahí vamos con los fragmentos principales del discurso de Milei. Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, por el bien de todos los argentinos y por el bien de todas las provincias. Hoy estamos entrando en una nueva etapa de nuestro gobierno, marcada por el impulso de una ambiciosa agenda de reformas basada en lo firmado aquí mismo en el Pacto de Mayo 2 años atrás.
Nos mueve la posibilidad de llegar a las elecciones con incluso para mostrar que la gente nos evalúe en función de cuántas reformas hayamos hecho. Queremos que nos juzguen por el grado al cual logramos cambiar el país y por eso mismo no tenemos un segundo que perder. En esta línea, quiero compartirle aquí los proyectos que hemos enviado al Congreso y que estarán en tratamiento en los próximos meses. Nuestras tres prioridades ahora mismo son la modificación del régimen de zona fría para terminar con el subsidio indiscriminado y poder concentrar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan, en lugar de hacer que los más vulnerables sigan financiando la energía de quienes sí pueden pagarla. La modificación de la ley de inocencia fiscal para volverla universal y más previsible. Y la reforma política para que la política vuelva a estar al servicio de la gente, en lugar de volver a la gente un instrumento de la política. Propondremos además la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que su principal función vuelva a ser la de preservar el valor de la moneda, en lugar de financiar los proyectos del político de turno. Con esto vamos a terminar con 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Ahí Duhalde esbozaba sus prioridades, ¿no? Y puso como en primer lugar la eliminación del subsidio al gas para las zonas frías. Esto es un proyecto clave que busca transformar en ley en el Senado, porque ya viene de diputados, tiene media sanción, y el gobierno y Patricia Bullrich, la titular del bloque de senadores, pese a que le querían poner intervenciones ahí con Diego Santilli, con Lule Menem en el Senado, la que está juntando los votos es Patricia Bullrich. Y la semana que viene votarían el jueves o el miércoles, según se llame a sesión, la ley de zonas frías. Quieren votar la ley de zonas frías, no sabemos si van a tener los números, porque quieren hacer modificaciones a algunos gobernadores, porque le eliminaría el subsidio al gas a las zonas más frías, donde hay a veces 20 grados bajo cero y donde los domicilios, las casas comunes, hasta aún los más pobres, tienen que tener la estufa prendida durante todo el año o durante por lo menos todo el invierno y toda la primavera, ¿no? Con lo cual es un subsidio que pega muy fuerte, pero muy fuerte en esos sectores de la mitad del país, territorialmente hablando, hacia abajo, hacia el sur, ¿no? Desde el centro del país hacia el sur. Esto significan 480.000 millones de pesos que se ahorraría el gobierno nacional si elimina ese subsidio. O sea, pagar la calefacción a esos sectores cuesta 480.000 millones de pesos. Y esto justamente es lo que no quiere Javier Milei. Es polémico, porque por un lado es un gran gasto fiscal, por otro lado, en un contexto de recesión, en donde hay un decrecimiento de la economía, donde hay una baja de la recaudación, en donde no tenemos manera de revertir la actividad económica. Milei cree que el mercado en algún momento va a revertir la actividad económica y se va a transformar en un vergel la Argentina, pero por ahora no está ocurriendo. En este contexto, eliminar ese subsidio puede ser muy problemático para muchas familias. Esta es la prioridad. Después se habló de la reforma electoral, del régimen de inocencia fiscal, de la reforma de la Carta Orgánica, todo eso también en el discurso. Pero también Milei decía esto. Esto no significa otra cosa que más tranquilidad, más empleo y más crecimiento para todos los argentinos, producto del compromiso inquebrantable con el superávit fiscal y la responsabilidad financiera del gobierno. Y haber logrado esta transformación económica sin default. Ahí está Milei hablando de justamente de que esto va a traer más empleo, más estabilidad laboral, más crecimiento, que son los temas que justamente hoy por hoy realmente están perturbando al gobierno, porque justamente las encuestas están diciendo que la gente está muy preocupada y muy enojada, más o menos 60-40, 60% enojada, 40% que lo ve bien, 35, 40% que tiene buena imagen, pero una gran mayoría del país está desesperanzado con el gobierno de Javier Milei. ¿Tenemos más fragmentos del discurso del presidente? No desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente.
sobre todo no hagamos caso omiso de la voluntad de los argentinos que han votado mayoritariamente por una transformación contundente y duradera. A ellos debemos nuestro mandato, a ellos tenemos que responder y serán ellos quienes juzguen cuán fielmente respondimos al llamado del deber. Feliz aniversario de nuestra independencia. Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga a las provincias, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la patria! Muchas gracias a todos. Bueno, este es el final del discurso de Javier Milei, donde dijo que Dios bendiga a las provincias, pero él no las bendice porque les está debiendo 4,8 billones de pesos en transferencias, ¿eh? Y ese es el principal conflicto que hoy tiene Javier Milei con los gobernadores, que ayer fueron, o anteayer fueron a Tucumán 13 gobernadores, en realidad 13 provincias, porque hubo gobernadores que llevaron al vicegobernador, ¿no? Y se quedaron desencantados porque no pudieron hablar con Milei, ¿eh? No fue una reunión, fueron simplemente a aplaudir a Milei y a escuchar un discurso, que algunos equiparan con el Pacto de Mayo. ¿Se acuerdan que el anterior 9 de julio, o en el primer 9 de julio del gobierno, año 24, él anunció el Pacto de Mayo, que se anunció en julio? Bueno, pero ponele, ¿no? Era Pacto de Mayo, se llamaba. De eso no se cumplió casi ningún punto. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Milei, los pactos de Milei, son pactos de él. Son cosas que piensa él y que quiere que los demás adhieran. Es decir, él te entrega un pacto ya escrito y vos tenés que firmar. No hay una discusión previa. Un pacto significa un diálogo, una discusión previa, un acuerdo, un consenso, ¿eh? Entonces eso sí es sustentable porque puede perdurar en el tiempo y puede progresar. Los pactos de Milei son hojas en blanco o son hojas simplemente escritas de manera unilateral. Entonces, los gobernadores le tienen que firmar un cheque en blanco. Eso es los pactos de Milei. Bueno, en cuanto a la reforma laboral, en este momento el diario Clarín está diciendo que el PRO y la UCR se plantan, rechazan las colectoras y al gobierno se aleja de la eliminación de las PASO. Atención con esto, porque es una de las prioridades que tiene Javier Milei para este momento, político. De la eliminación de las PASO en gran medida depende la reelección de Javier Milei. No es un tema menor. Políticamente es importante para Milei que se eliminan las PASO, porque la eliminación de las PASO, como lo hemos dicho muchas veces, permitiría dificultarle a las distintas alianzas opositoras la conformación de frentes electorales bien unidos. Ahora, si no se eliminan las PASO son una herramienta que utilizan todos estos sectores opositores para dirimir sus candidaturas en unas PASO. El gobierno no logra convencer a las fuerzas aliadas de avanzar con la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Tanto el UCR como el PRO, dice Clarín, como las provinciales rechazaron la oferta de la lista colectora como una alternativa a las primarias. Y los gobernadores, incluso los peronistas, podrían ser la llave para destrabar las negociaciones en el Congreso. Patricia Bullrich le repitió a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que no tiene los votos en el Senado para avanzar con la reforma electoral, e incluso le bajó el pulgar a la colectora porque deforma el sistema electoral. Sin embargo, desde la Casa Rosada repetimos, ¿qué son las colectoras? ¿Qué son las colectoras? Sería una virtual ley de lemas. ¿Por qué? Porque la colectora implicaría que un mismo frente electoral, por ejemplo, la Libertad Avanza con el PRO, podría presentar 1 o 2 o 3 candidatos a presidente el mismo día de las elecciones presidenciales. O sea que el PRO, suponete, en vez de presentarte un candidato el día, supongamos 14 de octubre, no sé cuándo se va a votar, pero mediados de octubre, en vez de presentar un solo candidato, puede presentar una alianza Libertad Avanza PRO, puede presentar varios candidatos, ¿no? 2 o 3 candidatos. Y de esos 2 o 3 candidatos, el que gana, el que sale beneficiado con más votos, acumula, o colecta los votos de los 2 candidatos con menos votos. Suponete que Milei saca el 15%, suponete que, no sé, un candidato del PRO, que puede ser Macri, saca el 10%, y algún otro candidato aliado saca el 7%. Entonces se suma el 15 de Milei más el 10 de Macri más el 7 de un tercer candidato,
y sería 25 más 7, 32 puntos. Bueno, esa sería la base electoral o los votos de Javier Milei. Milei tendría 32 puntos de votos. Y si después en el otro frente, pongámosle peronista, hay 2, 3, 4 candidatos, ocurre lo mismo. Compiten entre ellos en la misma elección de octubre y el que saca más votos reúne los votos de todos los demás. Es una ley de lemas. Entonces, de esa manera se dirimen las internas, pero el mismo día de la candidatura presidencial. Es un mamarracho, porque esto no permite discutir ideas, sino que es una suerte de caos, porque cada uno va a votar al candidato que más le gusta, pero sin saber, digamos, cómo pueden salir las elecciones y quién puede ganar de esos candidatos y cómo posicionarse para una presidencial. Entonces, termina siendo una cantidad enorme de boletas por cada uno de los frentes electorales y se apuesta a la fragmentación del voto. No lo veo posible, no tiene razón de ser. Además es un mamarracho que una persona que votó a un tercer candidato de La Libertad Avanza, después se le compute su voto para Milei, porque tal vez esa persona, en realidad, si no ganaba su candidato, no le guste Milei y quiera otro candidato de otra fuerza política. Ese es el punto, ¿no? Es decir, están manipulando el voto, dando por sentado que vos votás a un candidato de un frente y te gusta el otro. A lo mejor gente que vote al gobernador Gerardo Zamora, por ejemplo, en el peronismo, si no gana Gerardo Zamora la interna, las PASO, no quiera votar por Kicillof. Tal vez quiera votar por otro, pero termina haciendo jugar su voto, el voto que él tuvo por Zamora, en favor de Kicillof. Es decir, tergiversa la voluntad popular de una manera escandalosa. Esto es lo que pasa con las elecciones colectoras. Por eso no tienen consenso en el Congreso, no hay aparentemente ningún tipo de consenso para ir con las colectoras, y Bullrich entonces mantiene abierta la mesa del diálogo en el Senado con los principales aliados de la Cámara Alta, pero sabe que la clave está en la otra mesa de negociación, la que reúne el jefe de gabinete con Diego Santilli, con los gobernadores, que no viene bien tampoco, porque los gobernadores tienen un acumulado de deuda con la nación de aparentemente 4 billones de pesos. 4 billones de pesos le debe la nación a las provincias y no está claro que el gobierno nacional tenga ganas de justamente de actualizar esas deudas o cancelar esas deudas, porque necesita mostrarle superávit fiscal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional. Incluso hasta ha llegado a decir que puede cerrar el Estado en caso de que no haya recursos para financiar las políticas esenciales de los argentinos. Los servicios esenciales en salud, en educación, en defensa, en justicia, en seguridad. Veremos. Pero los números son rojos y son muy graves. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero la reforma política está atada a todo esto, al financiamiento de las provincias, a la situación económica de las provincias y a que la mayoría de los bloques no quiere saber nada con eliminar las PASO, porque son una herramienta que les sirve para ordenar sus oposiciones, y tampoco quiere saber nada con una ley de lemas virtual que se llama colectoras, de una manera pomposa, listas colectoras, en la cual vos votás a un candidato, pero a lo mejor terminás votando por otro. Son las 9:50, la temperatura sigue ahí en 10 grados 9, va a ser la máxima para hoy, 13 grados, y el día va a estar nublado todo el día. Spinning too fast, I'm bundled Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on.
Muy bien, son las 9:51, ya entregamos todo, anda todo, ¿no? Ya estamos listos, ya prácticamente faltan menos de 9 minutos para las 10 de la mañana. Santiago Caputo ayer tuiteó, bueno, siempre tuitea, ¿no? Santiago Caputo, el asesor presidencial, pero muy curioso el Twitter de ayer, o el posteo en X. Vamos a verlo en pantalla, avísame cuando lo tengamos en pantalla, porque fíjate que Caputo se autorretrata. ¿Está en pantalla? Ahí está, lo tenemos ahí al video. Santiago Caputo está ahí al lado de Alejandra Monteoliva, de Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza, ministra de Seguridad, y de Javier Milei. Y el tuit de Santiago Caputo dice: viviré y moriré en mi puesto. Viviré y moriré en mi puesto. Lo único que lo dice en inglés. El original del posteo de Caputo es que lo dice en inglés. No sé qué quiere decir viviré y moriré en mi puesto. Realmente son raros los tweets de Caputo, de Santiago Caputo. Es un personaje extraño, ¿no? Y para comparar un poco lo que es la celebración del 9 de julio con el 4 de julio, vamos a ver el planetario, cómo estaba el día 4 de julio con la independencia de los Estados Unidos. También en un posteo que estaba en las redes sociales, con el 9 de julio. El 9 de julio totalmente vacío, oscuro, no había nada en el planetario. El 4 de julio estaba todo encendido con los colores de la bandera norteamericana. Esto es una celebración que se hizo en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires para honrar la independencia de Estados Unidos, pero se olvidaron de honrar la independencia argentina. Raro, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver con el clima de época, ¿no? Estamos en este clima de época tan raro en donde vale mucho más honrar a los Estados Unidos que honrar a los propios, digamos, próceres de la Argentina. De hecho, Javier Milei se refirió muy, muy ligeramente a los próceres. Habló de los próceres en términos en donde a él le conviene, ¿no? Como para compararse él con los próceres. Dijo que las reformas económicas son como cruzar los Andes en este tiempo, pero no se refirió a la historia, no hizo una evocación histórica, hizo un discurso político. Mientras tanto, pudimos ver que hubo gente que no pudo entrar a los actos del 9 de julio como querían ingresar, a ver al presidente y a ver a los gobernadores, y fueron impedidos por Karina Milei. Una agrupación que se llama Virgen Generala no pudo entrar. Escuchemos lo que decía el referente de esa agrupación religiosa, ¿no? Gauchesca además. Juan, buenas noches. ¿Qué imagen de la Virgen están trasladando ustedes? La imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de Tucumán, generala del Ejército Argentino. ¿A dónde van en este momento ahora? ¿Van a la Casa de Gobierno? ¿A la Casa Histórica? No nos han dejado entrar. Realmente estamos muy indignados porque en años, nosotros todos los años para la vigilia del 9 de julio solemos traer la imagen de la Virgen Generala porque ha sido la gran protagonista de toda la historia argentina, porque gracias a ella Belgrano obtiene el triunfo de 1812 y ese triunfo de 1812 aquí en Tucumán posibilita la llegada para el 9 de julio de 1816, o sea, posibilita la declaración de la independencia. ¿Forman parte ustedes de alguna agrupación? De la agrupación Virgen Generala. Y estamos indignadísimos porque por primera vez un gobierno sinvergüenza que viene de la nación y se nos mete aquí, agravia a la Virgen, agravia a la historia y sobre todo agravia a los tucumanos al no permitirnos estar y participar en la vigilia como todos los años frente a la Casa Histórica. La gente de la Casa Militar de la Presidencia, emperrada, recibiendo órdenes seguramente de la Karina Milei, no nos dejaron pasar, no hubo forma, intervino el arzobispo, intervinieron legisladores provinciales, todos pedían que nos dejen pasar y esta gente se ha negado terminantemente.
Bueno, ahí está, no pudieron pasar, la Virgen Generala no pudo pasar a la celebración del 9 de julio, esta agrupación. Nos vamos a conectar ya mismo con alguien que sabe mucho de fútbol porque mañana juega Argentina y Suiza, juegan Argentina y Suiza a las 22 horas. La probable formación de Argentina ya está más o menos ahí esbozada por algunos portales deportivos. Es el Dibu Martínez, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, línea del medio Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis McAllister, y adelante Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Vamos a hablar con Ricardo Caruso Lombardi. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo la ves a la selección para Suiza en base a lo que viste hasta ahora? Todavía no rindió el 100%, ¿no? O sea, Sí. de lo que estamos acostumbrados. Pero, bueno, sostengo lo mismo que digo siempre. Argentina, la verdad, te preocupa un poquito porque después que ves los partidos, pero en la previa a Cabo Verde de Egipto todo el mundo estaba confiado y después como que les agarra un cierto miedo porque por ahí llegamos a destino con un partido complicado, ¿no? Pero yo creo que Argentina es mucho más que todos los equipos, ¿viste? O sea, hasta ahora, todos los equipos que hemos enfrentado, Argentina es superior, pero 100%. ¿Vos sabés Lo que que- pasa es que, bueno, a veces los partidos se encajinan, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que todo el mundo habla, y yo también adhiero, ¿no?, al corazón de Messi, de todos los jugadores, de Lautaro Martínez, de Julián Álvarez y demás. Pero también coincido con vos en que la selección todavía tiene un déficit de funcionamiento y sobre todo en la parte defensiva. Le han llegado mucho y le han convertido mucho a la Argentina, cosa que no era habitual, ¿no? Me parece que el mediocampo, no sé, vos sabrás mucho mejor que yo, pero no estamos presionando bien en la salida, dejamos crecer mucho a los rivales o les entregamos la pelota en algunos momentos del partido. ¿Vos qué opinás? Mirá, primero te digo, Argentina no llega bien en la parte física porque el arquero llegó con la lesión, Cuti Romero tuvo una lesión complicada también, Licha Martina lo mismo, Tagliafico lastimado también, Nahuel Molina y Montiel, los dos llegaron con problemas físicos. Eso tiene mucho que ver, porque a la hora de la competencia, la única ventaja que tenemos es que jugamos contra equipos que son menores que nosotros. O sea, yo lo que digo siempre, cuando vos sos más que el otro equipo, por eso Argentina es campeón del mundo y lo demás no aparece en ningún lado, porque sos mucho más que el rival. Eso hace que vos agarres ritmo, agarres confianza, como le está pasando a los jugadores. El medio de la cancha es el único lugar que, como vos me dijiste recién, que por ahí no cambiamos el tema de cuando juega Di María, ¿entendés? Porque cuando juega Di María por izquierda, en el 1-1 desnivelaba. Ahora vos tenés jugadores, caso Enzo Fernández, de Paul, McAllister y Paredes, que no son jugadores verticales que van a gambetearte mano a mano, ¿me entendés? Te pueden llegar con una pared, pero no te llegan desnivelando mano a mano. Me parece que el problema lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Que en el mano a mano nos cuesta mucho y por eso por ahí cualquier equipo que se repliega un poquito te complica partido. Vos viste que se probó con Thiago Almada en los primeros partidos. No hubo un mediocampo que sea efectivo justamente en quebrar la línea de ventaja del contrario. Thiago Almada estuvo para mí por debajo del nivel habitual que él puede llegar a tener, pero para mí le hace falta un Lo Celso, por ejemplo, o alguien con más explosión, más allá de que tenemos a Messi y demás, ¿no? Pero también más marca. Leandro Paredes creo que se quedó con la titularidad del centro half, ¿no? Del 5. Porque es el único 5 habitual. Vamos a la realidad. O sea, Enzo Fernández no llega a ser 5, es un doble 5 con salida, que es la misma función que hace McAllister. Claro. Son dos jugadores que son muy parecidos porque juegan de mitad para adelante y no son jugadores acostumbrados a estar cerca de la línea de 4. En cambio, Paredes por ahí está más acostumbrado a jugar y entre medio de los centrales, y los centrales se sienten un poquito más seguros. Hasta ahí podemos arreglar el tema. Para mí, yo no descarto, la verdad te digo, no descarto que ponga a Nico González por izquierda, para poner un revulsivo, uno que vaya para adelante. Fíjate, claro, cuando Nico entra por izquierda, él hace la diferencia por ese andarivel. Bueno, de hecho, ese es el problema que estamos teniendo. De hecho, la hizo en los 2 partidos que entró, ¿no? O en los 3 partidos que entró. Por eso te digo, alterna buenas y malas, pero es un tipo que complica mucho, molesta, llega
a posición de gol, cabecea en el área rival y en tu área. Me parece que es el jugador ideal para poner, ¿no? Y tiene que sacrificar a uno de los tres. Claro, o sea, y pregunta. Yo creo que uno de los dos, porque Enzo Fernández no creo que... Para mí tiene que sacrificar o a De Paul o a McAllister, otra no le queda. Claro, y ahí te iba a preguntar, ¿De Paul puede cumplir la función del 5? Porque De Paul en el Mundial del 22 era una fiera, estaba en todos lados, llegaba siempre antes. No lo veo con la misma, digamos, llegada hoy, aunque sí es un gran jugador, pero no lo veo con, digamos, con el nivel que tenía en el 2022. ¿Vos crees que De Paul puede acompañar como doble 5 o sería McAllister el doble 5, Enzo Fernández un poquito más suelto y Nico González, bueno, como un 10 ofensivo, digamos? Claro, lo que pasa es que la diferencia que tenés de lo que vos me decís está muy bien, pero yo creo que De Paul es el jugador que puede jugar por derecha. Por derecha, para mí, De Paul es el jugador que conoce la banda porque ha jugado él en Racing, en su época de jugador de pibe acá, ha jugado por la banda. Entonces, McAllister no jugó tanto por la banda. McAllister jugó siempre más bien suelto. Entonces, por ahí la banda la puede hacer De Paul mejorando su nivel, ¿no? Porque está bajo. O sea, ese de los mediocampistas creo que es el que más bajo está, el que más está pasando desapercibido. Y yo creo que él lo sabe también, ¿eh? O sea, vos date cuenta que él es como que juega sabiendo que lo van a sacar en algún momento. Y antes no le pasaba eso, ¿entendés? Entonces, eso le va comiendo la cabeza al jugador. Le va comiendo la cabeza. Y para ahí, bueno, es cuestión de hablarlo y que le viene bien que todos estos partidos con selecciones que no están a la altura de Argentina, porque Argentina es mucho más, que eso es lo que yo digo constantemente. O sea, acá lo que se equivocan cuando dicen, no, lo que pasa que, viste que hay una campaña de desprestigio en contra mío, que bueno, lo maneja el número 2 de AFA, que porque le molesta que yo en todo el año dije todas las verdades que dije, bueno, después el tiempo me dio la razón. Y ahora salió a castigarme con sus periodistas que andan en sus canales, ¿no? Y hablan de la selección. Y yo en la selección, lo único que digo, yo hablo en contra de los rivales de la selección, que es diferente a hablar mal de la selección, ¿entendés? Los rivales de la selección no están a la altura del equipo nuestro, pero simplemente por el hecho de que somos campeones del mundo, y no por agrandado, sino porque tenemos más equipos y tenemos mejores jugadores que todos ellos, y somos más pillos para jugar porque tenemos viveza, que por ahí no la tienen tanto. O sea, hay más inocencia en los equipos como Cabo Verde o como Egipto, porque si no se le puede escapar un partido a 10 minutos al final y sin que el técnico rival haga ningún cambio. Entonces, me parece a mí que yo lo que estoy hablando es todas estas cosas que converso con vos en la parte futbolística, pero bueno, aprovechan para no, pero un poco, ¿viste? A mí, ya que está. Sí, yo vi mucha polémica, digamos, que dijeron digamos, que de gente que te criticó por criticar la selección, pero estamos hablando de fútbol, de técnica en el fútbol, y creo que hay que salir del exitismo, ¿no? ¿Cuál fue la crítica? Yo te pregunto a vos, ¿qué escucharon de crítica mía? Crítica, ¿eh? No, el otro día escuché un diputado de Unión por la Patria, Leiva, que te atacaba, a lo mejor está mandado por Tobillino, por Tapia, ¿quién lo manda? Raúl Leiva era, ¿no? Lo mandan, y yo camino por atrás. Yo no sé, te digo la verdad, no sé ni quién es, no tengo ni idea. Yo voy caminando por atrás, me estoy yendo, y lo escucho a este hombre que en vez de hablar de la política o de lo mal que está su provincia, lo lógico de cualquier crítico, se puso a hablar de mí. Me pareció raro, ¿me entendés? Porque digo, ¿y este hombre quién es? Digo, empieza a hablar de mí. Claro, como no paraba de hablar de mí, yo me estaba sacando el micrófono y estaba hablando con una productora. Fue una casualidad de que yo lo escuché, ¿entendés? Sí, entiendo. Yo cuando lo escucho, ahí salgo y decirle, ¿vos quién sos, querido? ¿Vos quién sos? Aldo Leiva era. Aldo Leiva de Unión por la Patria. Pero, ¿sabés qué? Para mí es un tema muy menor. Me interesa más hablar de la selección. Me gusta. No lo conozco. Eso es el tema. Y yo tampoco. Es diputado nacional. Claro, habrá entrado en una lista. Claro, en la lista Sábana. Ya me enteré todo. Y las cosas que me contaron de él, ¿no? Pero no importa. Pues yo tengo mucha gente amiga de su provincia y me han contado cada barbaridad, pero me contaron después. Porque yo te digo honestamente, no tengo ni idea ni quién es. ¿De qué provincia es? ¿De qué provincia es? La provincia del centro, ahí del centro del centro del país. Ajá. Entonces me dice,
cuando él se pone a hablar, yo no tengo ni idea, y aparte de no tener ni idea, yo ahora lo veo que lo están reporteando en el canal que maneja el número 2 de AFA. Entonces ya me doy cuenta cómo viene toda la mano, ¿no? Lógicamente, cuando uno mira todo eso, ya se da cuenta que es una operación que quieren hacer en contra de mi persona, que bueno, yo lo dejo, yo les contesto igual, ¿eh? Callar no me voy a callar nunca porque es mi manera de ser. Pero me molesta que sean tan sucios y no puedan encontrar nada mío. El problema que tienen, que no pueden encontrar nada mío. Porque, y el tipo, vos fíjate, se pone a hablar ahora, lo vi en un reportaje ahora que le hace, ¿no? Esta gente del streaming de ellos, donde empieza a hablar de Quilmes, de mí de Quilmes, de los jugadores de Quilmes. Si por lo menos le dan algo para hablar y algo que sea verdad, pero habla de cualquier equipo, de cualquier cosa, bueno, no viene al caso, hay que dejarlo pasar. ¿Sabés qué? No, para mí no hay que darle ni cabida, porque es un diputado de Chaco, no lo conoce nadie, creo yo, y lo importante es analizar la selección. Me quedo entonces con lo que me decías, ¿no? Entonces vos creerías yo me quedo tranquilo por eso, te digo, porque yo opino de la selección y opino lo que se puede enojar cuando yo puedo opinar que para mí es penal o no es penal, es mano o no es mano, es full o no es full. Eso, ¿sabés por qué? Porque entiendo de esto y porque por algo tuve 34 años de técnico y puedo hablar con fundamento de jugada, nada más. Otra cosa no hago, pero bueno, acá lo que pasa es que quieren implantar algo en contra mío porque, bueno, están calientes por todo lo que yo hago en todo el año, de todas las cosas y barbaridades que nos enteramos día a día de lo que ha hecho la gente del fútbol argentino, nada más. Así es. Ricardo, entonces vos decís de Paul suelto por la derecha, Enzo Fernández por la izquierda, sin McAllister, Leandro Paredes y con Nico González. Y después adelante, ¿quién pondrías? ¿A Lautaro o a...? No. Ahora te cambio. Enzo Fernández para mí tiene que jugar al lado de Paredes. Al lado de Paredes, claro, bien. Claro, por el medio, libre para acompañarlo a Messi, ¿entendés? Perfecto. Para acompañarlo a Messi, que es el mismo laburo que va a hacer McAllister. Excelente. Que, bueno, por izquierda, poniendo a Nico, nivelase un poquito el equipo. Y me parece que el técnico, yo creo que Scaloni tiene ganas de hacer eso. Lo que pasa es que no sabe a quién tocar, si a McAllister o a De Paul, porque son los jugadores que lo sacaron campeón del mundo. No es fácil, claro, sí, es difícil sacarlos. Ricardo, la última digamos, de palo a palo, ¿es Lautaro o Julián Álvarez? Yo creo que está mejor Lautaro ahora que Julián. Bien. Te mando un gran abrazo, un gusto hablar con vos, ¿eh? Bueno, un beso grande para todos. Ya cerramos el programa. Un abrazo enorme. Ricardo Caruso Lombardi, director técnico, sabe de fútbol, hablando del Mundial. Nosotros nos despedimos, pedimos disculpas a la trinchera, pero nos entró tarde la nota y era para no perdérsela, ¿no? Ricardo Caruso Lombardi. Ya viene Gustavo Tubio con Raúl Vázquez y todo el equipo de La Trinchera, antes las noticias de Ecomedios, y nosotros nos reencontramos el lunes a las 8 de la mañana. Chao. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.